Ok, ¿tú me avisas? ¿Ya? Bien, saludamos a todos los que nos ven por internet, saludamos a todos los hermanos que están por aquí presentes y le damos gracias a Dios por sus vidas, por cada uno. El estudio que estamos haciendo del libro de Joel, del libro del profeta Joel, que es donde vamos a ir hoy, a Joel capítulo 2, digamos que encuentra su punto, su clímax en lo que vamos a ver hoy. Estamos estudiando sobre todo lo que habla de cómo Dios trata a su pueblo, parte de lo que estudiamos también en el catecismo. Déjenme nada más, hago espacio aquí para, se me olvidó limpiar. Pero lo que hemos visto es el día del Señor, que es terrible, como Dios ha manifestado que un día viene para hacer justicia, si bien ha tenido paciencia con los pecadores, llega el momento en que hace justicia y llega el momento en que restaura a su pueblo. Digamos que en cierto modo así es como terminamos la semana pasada. El llamó al arrepentimiento y si hay arrepentimiento, Él manifiesta su misericordia. Ahora vamos al versículo, al capítulo 2 de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice, y sucederá que después de esto, establece un orden. ¿Después de qué? De que Dios ha traído catástrofe sobre su pueblo como una forma de castigo, de advertencia, y como ha llamado a su pueblo al arrepentimiento para traer sobre su pueblo restauración. Cuando Dios haya cumplido esto, cosa que cumple en Jesucristo el traer la restauración, y Jesucristo viene y aunque en una manera literal no restaura al pueblo de Israel como tal. De hecho, los discípulos le preguntaron antes de que él ascendiera al cielo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él señaló que no era de nosotros el saber los tiempos, los periodos que Dios había determinado, sino que había una promesa, la venida del Espíritu Santo. Digamos que Joel habla de una restauración, pero ¿cómo es esa restauración? Recordemos un principio que ya señalamos. Una profecía se da en el contexto de las personas del tiempo en el que se da la profecía. Viene la restauración, pero la restauración no es una restauración nacional, no es una restauración económica, no es una restauración como se había presentado en aquel tiempo, sino cuando se cumple, es una restauración de comunión con Dios, es una restauración espiritual. Y esa restauración se da en Cristo. Una vez que ha venido Cristo, y que termina diciendo, tendrán mucho que comer, se saciarán. Estoy leyendo los versículos previos para concluir. El versículo 26 dice, tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, que es como se llamó a Jesucristo. Y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Esto se refiere a la venida de Cristo. Y por eso el 28 empieza a partir de ahí. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una vez más tenemos que ir al contexto. Toda carne, podríamos pensar, y Pablo en 1 Corintios 15 dice que hay carne, cuerpo humano, cuerpo animal, que hay diferentes formas de cuerpo. Cuando dice toda carne, aquí podría manifestarse como que hasta los animales tendrán el Espíritu de Dios. El asunto es que nosotros tenemos ya una interpretación de este pasaje que Pablo narra en Hechos 2, 14 al 21.
No lo leemos porque vamos a leer exactamente las mismas palabras aquí directamente en el libro de Joel. Son las mismas palabras que Pedro repite el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo ha venido y dice: varones de Israel, esto es a lo que se refirió el profeta Joel cuando dijo, y empieza a citar este pasaje: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay un evento. No anoté aquí, ese me pasó, pero lo mencionamos cuando estudiamos en Hechos capítulo 2. Un evento en la vida de Moisés, cuando cansado del pueblo de Israel le dice a Dios que él ya no puede, y si Dios tiene misericordia de él, que mejor lo mate. Moisés está cansado de guiar al pueblo que es rebelde, es un pueblo muy grande. Y entonces Dios le dice: reúneme a 70 ancianos de Israel. Tráelos a la tienda y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en estos 70 ancianos para que lleven la carga contigo. El espíritu que está en Moisés es el Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente le era dado a algunos ciertos personajes, como Moisés, como David, como Sansón, como Jefté, que tenían una obra que realizar. Ahora, el asunto es que el Espíritu Santo no necesariamente permanecía en ellos, porque si bien Sansón tuvo el Espíritu Santo, no siempre estaba ahí, sino que dice que el Espíritu vino sobre Sansón y mató a un león. El Espíritu vino sobre Sansón y mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. El Espíritu vino sobre Jefté y guió al ejército para destruir a los amonitas. Era la presencia del Espíritu Santo. Ninguno evangelizó, si acaso se le podía llamar evangelismo al poder que un pueblo manifestaba, porque demostraba que el Dios en el que creía era un Dios poderoso, y era la forma de evangelismo antiguo, ¿verdad? Algunos quieren vivir en el Antiguo Testamento, pues esa sería la forma de demostrar el Dios poderoso que tienen. Pero el Espíritu después se iba, no permanecía. ¿Por qué? Porque si bien podemos decir que Adán, Eva, Caín, Abel, iba a decir, incluso Caín, hablaban con Dios. De hecho, una de las pláticas más extensas que tenemos de la antigüedad con Dios es la de Caín. Caín platicaba con Dios y él le dijo: si tú haces lo bueno, cuando le llama la atención, porque su semblante decae cuando lleva su ofrenda que para Dios no es aceptada. Y entonces, ¿por qué Caín habla con Dios? Adán habla con Dios, los hombres hablaban con Dios. Dios habló con Noé, pero ahí en Génesis 6 dice que Dios vio que la maldad era mucha y que él dijo: no contenderá mi espíritu para siempre en el ser humano, porque solamente es carne. Y entonces Dios quitó su espíritu del ser humano. Y a partir de Noé, que fue el último que habló con Dios, los seres humanos ya no tenían esa comunicación con Dios, porque Dios retiró su espíritu del ser humano. Ahora aquí venimos a una promesa donde dice: después sucederá que después de esto, y ya nosotros podemos comprender lo que vino cuando dice después de esto. ¿Qué es esto? Lo que tenemos es que la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Aunque se toma de su nacimiento, nosotros estamos hablando de la muerte en la cruz. Después de esto, de la obra redentora de Jesucristo, ya lo podemos ver nosotros que ya tenemos la respuesta a esta profecía, porque Pedro bien señaló que esta profecía se cumple después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Después sucederá que después de esto derramaré mi espíritu, pero hay algo, continuó con lo que Moisés estaba viviendo. Dios trae del espíritu sobre los 70 ancianos, pero para dejar esto todavía más claro, hay algo importante. 2 ancianos que estaban en la lista no salieron del campamento a la tienda donde Moisés los reunió, se quedaron entre el pueblo por la razón que sean,
Y ellos no vinieron, pero todos los 70, aún aquellos dos, empezaron a profetizar. Y la gente eso le asombró, que Bezalel y Aholiab estaban profetizando en medio del pueblo, fueron, le anunciaron a Moisés, porque ellos no habían salido del campamento, los que estaban con Moisés empezaron a profetizar, y entonces Josué, siervo de Moisés, los ve profetizando, tiene celos de que ahora no es solamente Moisés el que tiene el Espíritu de Dios, sino que le dice a Moisés, deténlos. Y Moisés le dice, ¿tienes celos por mí? ¿Qué más quisiera yo? Que no solamente estos 70, sino todo el pueblo de Israel fuera profeta del Señor. Eso es lo que anuncia Joel. Eso es lo que se cumple en el día de Pentecostés. Todo el pueblo ahora tiene el Espíritu de Dios. Por esa razón, hay algo que llamamos el sacerdocio. Yo lo tomo más en los términos que lo conocí de todos generalmente le hablan de todos los creyentes, pero creo que la palabra, como me la enseñaron, es más correcta, de todos los santos. Es la comunión con el Espíritu Santo. Todo creyente es un sacerdote que le prometió Dios al pueblo de Israel en Éxodo 20, 5 y 6. Si ustedes atienden a mis palabras y guardan mi pacto, serán para mí mi especial tesoro y serán un reino de sacerdotes. ¿Qué somos nosotros ahora? Un reino de sacerdotes. Porque todos tenemos acceso al trono de Dios. ¿Por qué traemos ofrenda y diezmo? Que somos sacerdotes. De otra manera no traeríamos ofrenda a Dios. Qué triste que hay iglesias que con tal de que las visitas no se sientan mal, no recogen ofrenda porque no han comprendido lo que es el sacerdocio de todos los santos. Porque ahí es donde traemos nuestra ofrenda a Dios, como los sacerdotes lo llevaban delante de Dios al altar. Y entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí es donde aprendemos que una profecía no se puede interpretar literalmente, porque toda carne no significa toda carne literalmente. Los perros, los gatos, los caballos no reciben el Espíritu de Dios, ni siquiera todos los seres humanos. ¿Quiénes reciben el Espíritu de Dios? Todos los que son creyentes en Cristo. Pero eso es suficiente para señalarlo como toda carne, porque no es solo el pastor, no es solamente ciertas personas, como ahora algunos en algún modo aseguran, y de ahí se ha vuelto toda esta jerarquía de que algunos tienen un mayor contacto con Dios, se hacen llamar profetas y entonces señalan que ellos tienen una comunión que los demás no tenemos y le llaman la unción. Sin embargo, Juan, cuando escribe su carta, le dice a la iglesia que ellos tienen la unción del santo y la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. ¿Qué es la unción? Nosotros podemos ver en Efesios 1, 13, alguien que lo lea por favor, Efesios 1, 13. Quien guste leerlo. El Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en nosotros cuando creímos el mensaje del Evangelio. Estaba yo escuchando a un pastor hablando sobre los anabaptistas, ahora que viene todo el tiempo en la Reforma, aunque no participan mucho de algunos conceptos de la Reforma, pero presentaron la Biblia de los anabaptistas. Y decía, bueno, el Espíritu Santo puede venir en cualquier momento, porque en Hechos leemos que viene antes de ser bautizados, en unos, a otros después de ser bautizados, etc.
pero nosotros tenemos un orden que la palabra nos enseña. El Espíritu Santo viene cuando creemos. Entonces, bueno, ¿por qué en Pentecostés vino a hombres y mujeres de Judá? Seguramente se bautizaron con Juan el Bautista o no, no sabemos. Nunca nos habla del bautismo de los apóstoles, pero los apóstoles bautizaban. El asunto es que el Espíritu viene a ellos, que podríamos asumir estaban bautizados. Y entonces los que creyeron, que se agregaron más de 3,000 en aquella ocasión, no nos dice que hablaron en lenguas, pero creyeron y fueron bautizados. Pero ya no hay una mención de una manifestación del Espíritu hablando lenguas, que tenemos que aclarar, eran idiomas de aquel tiempo, de gente que los escuchaba a decir un mensaje claro y consistente. A estos hombres les oímos hablar en nuestros idiomas en que nacimos las maravillas de Dios. Ahora, el asunto es que después muchos samaritanos creyeron por el mensaje de Felipe y fueron bautizados, pero la realidad es que no recibieron el Espíritu sino hasta que Pedro y Juan llegaron, y entonces cuando Pedro y Juan les imponían las manos recibían el Espíritu y ellos hablaban en lenguas. Ya se habían bautizado y después recibieron el Espíritu. Y luego en la casa de Cornelio, cuando Cornelio y la gente que estaba ahí, que no eran ni judíos ni samaritanos, sino los llamados gentiles, que en otras palabras se traduce como etnias, fuera de Israel, fuera de Judá, y de los samaritanos. Los samaritanos no eran judíos, pero tenían la ley de Moisés. El asunto es que estos hombres, que son romanos principalmente, pero gente que no está circuncidada, que por lo tanto es diferente y se les llama gentiles en el Nuevo Testamento, ellos escuchan el mensaje, creen y reciben el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, ¿quién puede negar el agua para que sean bautizados? Tenemos un orden diferente en los tres casos, pero hay algo que no debemos pasar por alto. En todos los casos, Pedro estaba presente cuando se recibió el Espíritu Santo. En todos los casos, la iglesia entendió que para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles, la iglesia era la misma. Dios no dio el Espíritu Santo fuera de la presencia de Pedro para que no se creyera que había una iglesia de judíos, una iglesia de samaritanos y una iglesia de gentiles, porque étnicamente hacían diferencia en aquel tiempo. Nadie utilizaría la palabra racismo porque el mundo se dividía por los grupos étnicos. Recuerden, raza solo hay una, la raza humana, pero el mundo estaba señalado de esa manera distinta. ¿Por qué el Espíritu Santo viene en diversos momentos? Porque estaba iniciando la iglesia entre los judíos, entre los samaritanos y entre los gentiles. Y tenían que entender ellos estos tres grupos, que era la misma iglesia. Por esa razón el Espíritu llega en ese momento en el libro de Hechos, mas no se vuelve a hablar del tema de esa manera, sino que Pablo en 1 Corintios 12 dice, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta derivada de la enseñanza que él da en 1 Corintios 12 es, no, no todos hablan lenguas, porque él está enseñando que aunque todos tenemos el mismo espíritu, no tenemos los mismos dones, y así como no todos son apóstoles, no todos son profetas y no todos hacen sanidades, tampoco no todos hablan lenguas. Por eso es necesario el estudio de la palabra, para poder comprender que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando creímos. Pero vamos viendo esta parte de una manera, es interesante ver esto que Dios está haciendo, porque es, digamos, el sueño de Moisés, que todo el pueblo profetizara, que todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo, que todo el pueblo viviera y pensara y entendiera lo que Moisés podía vivir y pensar y entender, porque solo él de todo el pueblo de Israel tenía el Espíritu Santo. Ahora nosotros pensamos que los israelitas podían entender bien toda la ley, porque el Espíritu Santo a nosotros nos lo ha dejado claro.
Pero ellos no lo tenían y para ellos era finalmente una cuestión simplemente natural de la que tenían que aprender y sujetarse a ello, pero no estaba el Espíritu Santo dirigiéndolos a ellos. Y eso es una diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, dice entonces, sucederá que después de esto. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo o la plenitud del tiempo, ¿cuándo se cumple todo lo que se va a cumplir antes de Cristo? Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque aquí estaba la ley. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y entonces señala, este es un asunto que Jesús prometió, y nosotros no debemos perder de vista las palabras de Jesús. Miren, déjenme darle algunos pasajes. Y si me apoyan leyendo, pues podemos avanzar un poco más rápido. Juan 14, del 15 al 17. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién lo lee? Ok, Uciel, saludamos a Uciel. Hermana Enriqueta, si nos apoya con Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 15, 26. Ok, nuestra hermana Marta. Juan 16, 7. ¿Quién lo? Oh, Ivonne. Hechos 1, del 4 al 5. Neftalí. Ok. Entonces, vamos a ver Juan 14, 15 al 17, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7 y Hechos 1, del 4 al 5. Vamos a empezar con Juan 14, 15 al 17. Ok, estará en ustedes. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y enviará a otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesús. ¿Y quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. Cumple el papel que deja Jesús y le da el lugar que Jesús tenía. Por esa razón es una promesa que Jesús hace. Viene Juan 14, 26. Ok, qué interesante que primero les dice, yo rogaré al Padre, le enviará un consolador. Ahora da por hecho que el Padre enviará al consolador y que nos enseñará todas las cosas. Juan 15, 26. Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora Jesús dice que Él es el que enviará al Espíritu. Primero dice el Padre lo enviará, ahora dice yo lo enviaré. Y Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Jesús nuevamente dice, si yo me voy, se los enviaré. Vendrá el Consolador porque Jesús lo envía, pero también lo envía el Padre. El Padre y el Hijo lo envían. El Hijo ruega al Padre que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Y finalmente Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5. Y reuniéndonos nos mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ok, entonces ahora dice la promesa del Padre. Es la promesa de Jesús, es la promesa del Padre, lo envía el Padre, lo envía Jesús al Espíritu Santo. Es la promesa que Jesús comparte y la ha dicho desde el libro de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces viene una parte que a veces uno ha querido manejar de acuerdo a su entendimiento, porque dice,
Cuando venga esto, cuando ocurra que venga el Espíritu Santo, dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Entonces los jóvenes van a profetizar. Y sus ancianos soñarán sueños. Y entonces los jóvenes profetizan, los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Bueno, hijos e hijas primero profetizan, ancianos sueñan sueños, y los jóvenes ven visiones. Pero no es que esté atribuyendo un papel sobre cada uno. El asunto es que hablemos de las profecías. ¿Quiénes profetizaban en el Antiguo Testamento antes de Cristo? Los profetas, nada más. Vino palabra de Jehová al profeta tal y el profeta fue y habló. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, no solamente los profetas profetizarán, sino aún los hijos de los creyentes profetizarán. No es exclusivo de los profetas. Por eso Pablo en 1 Corintios 14 dice que bueno que todos hablan lenguas, pero más quisiera yo que todos profetizaran. Y la gran crisis es que la iglesia no sabe exactamente qué significa profetizar, porque profetizar, dicen algunos, es ir a evangelizar. No, una cosa es predicar el evangelio, otra es profetizar. Pero profetizar sería dar una clase. No, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es la profecía. Entonces, ¿qué es profecía? Y yo tuve que leer 2 libros cuando escribí mi tesis sobre 1 Corintios y llegué al capítulo 14 y dije, bueno, sobre este tema hay que entender bien. Hay algo que ocurría en el Antiguo Testamento que ya no ocurre de la misma manera, porque en el Antiguo Testamento Elías hablaba y era la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, dice Pablo, alguien recibe una palabra, se pone de pie en la iglesia, la empieza a hablar, y si otro recibe revelación, entonces el primero que debe hacer, callarse, que se siente, y el otro se levanta y habla. Y en los demás, ¿qué deben de hacer? Evaluar. Los demás analizan. Ya me imagino a Elías cómo le evaluaban las profecías. No, porque Elías hablaba las palabras de Dios, pero el profeta en el Nuevo Testamento no. Ahora no es que nosotros hablemos las palabras de Dios, sino que nosotros de pronto hay algo que Dios nos muestra y nos permite entender algo para compartírselo a la iglesia. Cuando uno está predicando enseñanzas como esta, yo tengo que preparar mi mensaje. Por eso no es profecía, no es que me vino de revelación, sino que es algo que estudié en la palabra, aunque la palabra es la revelación de Dios. Por eso Pedro la llama la palabra profética más segura. Pero yo es algo que estudio y lo enseño, pero al estar enseñando, Dios me empieza a mostrar que debo irme por un lado y aclarar algo todavía más enfáticamente, porque eso es lo que Dios despierta en nosotros para aclarar, pero se debe basar en la palabra. Miren, algo que a todos los modernos profetas se les olvida es esto. No hay profetas en el Antiguo Testamento cuando el pueblo andaba bien. Los profetas única y exclusivamente aparecieron cuando el pueblo andaba mal. ¿En qué tiempos apareció Elías y Eliseo? Que fueron, digamos, de los profetas más renombrados. Los tiempos en que andaba peor, porque en todo Israel solamente 14,000 personas, 7,000 personas creían en Dios. El resto del pueblo no. En tiempos de Acab. Los profetas venían al pueblo siempre que el pueblo andaba mal. ¿Para qué? Para reprender. Ahora vienen para decirte que Dios te quiere y que le eches muchas ganas y que Dios te va a animar mucho, porque en realidad es un asunto que no se ajusta a lo que era la profecía. Pero tenemos nosotros que entender que lo que era exclusivo de cierto grupo ahora es para todo creyente. Porque habrá alguien que sí un día te dé una palabra que Dios ha puesto en su corazón y te hable algo que es necesario para edificar tu vida. Y nosotros debemos tener claridad sobre lo que Dios está diciendo. Porque los sueños venían, las revelaciones por sueños a determinadas personas. Ahora Dios puede manifestar cosas que eran exclusivas. Y sí, muchos prefieren en lugar de ayunar para conocer la palabra de Dios, pues mejor dormir para que Dios les dé un sueño, ¿verdad? Pero
El asunto es que Dios está hablando que va a hablarle a todos. Dice, sus jóvenes verán visiones, porque las visiones venían a los profetas, venían a determinadas personas, pero ahora es algo que ya no es exclusivo, porque todos tienen el Espíritu de Dios. Esto nos explica, si vamos a Jeremías capítulo 31, nos explica un término importante del nuevo pacto. En Jeremías 31, a partir del 31, Dios anuncia que vendrá un nuevo pacto. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Se está refiriendo al antiguo pacto establecido en la ley de Moisés. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? Aquí dice dentro de ellos porque hay algo que aclarar. En la Reina Valera sí dice, pondré mi ley en su mente. En la Nueva Biblia de las Américas dice, pondré mi ley dentro de ellos. Porque el hebreo creía que los pensamientos se daban en el corazón. El griego pensaba que los pensamientos se daban en la mente y las emociones en el corazón. Por esa razón, cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, en Deuteronomio no incluye la mente. Y sin embargo, cuando Jesús repite las palabras en Mateo y en Marcos, él incluye la mente, porque ya ha venido el pensamiento griego que separa la mente del corazón. Por eso, originalmente Dios dice, pondré mi ley dentro de ellos. Pero cuando el escritor de la carta a los hebreos repite este nuevo pacto en Hebreos 8, aún la Nueva Biblia de las Américas dice, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. ¿Dónde estaba escrita antes la ley? Los 10 mandamientos en tablas de piedra y el resto de la ley en rollos. Ahora, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En nosotros. Porque tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos diferencias entre un pacto y otro. Y luego dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. ¿Qué es esto? Mi ley está escrita en ellos, ya pueden conocerme, porque anteriormente solo los sacerdotes, solo los escribas conocían la ley y la compartían, pero ahora todos nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Recuerden que la palabra conocer significa tener relación con. Y por esa razón, todos tenemos relación con Dios y no necesitamos de una persona exclusiva para relacionarnos con Dios. Por esa razón, al final del culto no paso a todo mundo para yo orar por ustedes. ¿Qué es lo que hacemos? Oramos unos por otros. Porque todos tenemos acceso al trono de Dios. Pero a muchos se les ha formado en la idea de que pasa para que el pastor ore por ti, porque así entonces Dios sí escucha tu oración. Todos tenemos comunión con Dios y por esa razón habla lo que dice Joel. Si los hijos, las hijas profetizan, los ancianos tienen sueños y los jóvenes ven visiones, es que lo que era exclusivo de un grupo en el pueblo de Israel ahora corresponde a todo el reino de sacerdotes. Me explico en esta parte a qué se está refiriendo. Es el hecho de entender, no es que necesariamente para los hijos sean las profecías, para los ancianos los sueños y para los jóvenes las visiones. No, es una forma de poner el hecho de que ya no hay esta exclusividad. Así es que cuando continuamos dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Uno diría, yo soy el patrón de la empresa, si Dios me da el espíritu, pues es porque soy el patrón. Pero si se lo da a los empleados, caray, me está haciendo igual a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que está señalando, porque siervos y siervas, ¿a qué se refiere? A esclavos.
Pero ellos son otra cosa aparte. Nosotros somos el pueblo y ellos son esclavos. Ellos me obedecen a mí. Sí, pero también reciben el Espíritu de Dios. Los que se convierten. Por esa razón, vamos a Romanos 10:12. ¿Quién lo quiere leer? Déjenme repartir los pasajes. Romanos 10:12. ¿Quién dice yo? Levanten la mano para que... Ok, allá nuestra hermana Sandra. Hermana Enriqueta, si nos apoya con Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Y Colosenses 3:11. ¿Quién quiere leer nuestra hermana Marta? Ok. Romanos 10:12. Romanos 10:12. Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. Vamos a ver qué dice Romanos 10:12. Que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y griego. El dispensacionalismo, ya lo hemos estudiado, no se basa en la Biblia. No hay una etnia que sea el pueblo de Dios. Si hasta Tucker Carlson lo dijo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que creen en Cristo. Y no tiene nada que ver con una etnia, un grupo o nacionalidad en la que uno nace. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro, pero se ha invertido mucho dinero, por eso hay iglesias con la bandera de Israel, se ha invertido mucho dinero para hacer creer otra cosa. Es un asunto político, pero se ha manipulado la palabra de Dios. No hay diferencia entre judío y griego. Nada de pensar que el pueblo de Israel son los elegidos de Dios. Eso ocurrió antes de Cristo. Ahora ya no. Ahora el pueblo de Dios son aquellos que dice Efesios 2, que él de los dos pueblos hizo uno solo. Y tenemos que atender a la palabra. Por esa razón vamos encontrando cómo el dispensacionalismo ha sido uno de los grandes engaños de la historia de la humanidad. Y ahorita vamos a comentar otra cosa más. Gálatas 3:28. Ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si un libro habla de la equidad perfectamente de género, es la Biblia. No hay distinción entre judío y griego, tampoco entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer. El Espíritu se da a todos y todos son pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque para ser parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto había que circuncidarse. ¿Qué significa esto? Que una mujer era parte del pacto o por razón de su padre o de su marido. Ellas no se podían circuncidar. Y entonces el nuevo pacto implicaba esta situación para el hombre. Pero ahora ya no hay esa distinción, porque ¿qué vino a sustituir la circuncisión? El bautismo, y se bautizan hombres y mujeres por igual. No hay distinción en ello. Hay un orden que ya hemos estudiado en 1 Corintios 11. No estudiaremos ahorita ni nos ampliamos en eso, pero habla de que no hay ya distinción para recibir el Espíritu Santo y ser parte del pueblo de Dios. Colosenses 3:11. Griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ok, los bárbaros y los escitas eran como los más bárbaros. La palabra bárbaro la acuñan los griegos para referirse a todos los demás pueblos porque ellos eran los cultos, ¿verdad? Y porque se extendieron más allá de sus fronteras, donde había pueblos, estaban precisamente los escitas, ahí por el Mar Negro, y entonces eran pueblos incultos. Y dice la palabra, no hay diferencia ya. Pueden ser un pueblo muy elevado y un pueblo de muy poca cultura. Ya no hay distinción en esto. Ni siquiera esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Ya no hay distinción por razón de nada eso. ¿Qué dice en la declaración de fe que tenemos? Que dice que la iglesia la conforman todas las personas sin distinción. Ahí vamos a cambiar esa palabra raza, porque debe ser sin distinción de grupo étnico ni social. Entonces, no tenemos distinción en ello. No importa de qué etnia eres tú. Si tus padres son... Yo soy chilango y Dios nos ama también. Así es que si eres de aquí de Toluca o si eres del norte, del sur, eso ya no es trascendente.
Y ese es el punto. ¿Por qué? Bueno, miren, cuando dice, aún sobre los siervos, las siervas derramaré mi espíritu, está hablando, ya no importa la calidad social ni el grupo étnico, todos pueden ser cristianos. Aún a los esclavos cristianos, dice Pablo, obedezcan a sus amos aun cuando no sean creyentes. Porque ellos también creían en Cristo, se convertían a Cristo. Tenemos el ejemplo de Onésimo, si han leído de Onésimo, ¿verdad? Ya leyó en el diario 1, entonces ya les tocó leer la carta a Filemón. ¿Y quién era Onésimo? Un esclavo que se escapó de su amo Filemón y que bien podría haber sido muy castigado, pero cuando huyó, se fue con Pablo, porque Filemón y Pablo se conocían, entonces Onésimo conocía a Pablo y fue con Pablo, y Pablo escribe esta carta para interceder en favor de Onésimo con Filemón, y le dice, Filemón, ahora es tu hermano en Cristo. Por esa razón, cuando se expandieron los holandeses, que no eran neerlandeses en ese tiempo, yo pienso que si el país se llama Países Bajos, el gentilicio debía ser paisbajeños, ¿verdad? No neerlandeses. Digo, les dice el nombre del país en un idioma y el gentilicio en otro. Bueno, cuando los holandeses se expanden en el comercio y van alrededor del mundo por ahí en el siglo XVII, siglo XVIII más bien, le prohibieron a los pastores de los clasis, que era un clasis, el clasis eran los barcos donde iban los pastores, los misioneros, les prohibieron hablarle a los nativos de los países donde iban, porque ellos iban a ser esclavos y ni modo que un esclavo fuera su hermano en Cristo, porque si un país fue en su tiempo muy racista, fueron los holandeses. Porque en Sudáfrica el racismo se dio más bien por los holandeses. Entonces estaba prohibido predicarle el evangelio a los lugareños, porque si los agarraban para venderlos como esclavos, pues ¿cómo voy a vender a mi hermano en Cristo, verdad? Mejor que no sea cristiano. Y por eso no tenemos mucho ejemplo de la obra misionera holandesa. Es una característica. Pero ya no hay distinción, dice la palabra. Entonces, sobre los siervos, las siervas, derramaré mi espíritu en esos días. Pero luego viene un pasaje trascendente que dice, ¿qué está hablando Joel aquí? Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. De pronto, ay, espérame, a ver, como que estábamos entendiendo todo hasta que llegamos aquí, ¿no? Y como ya hemos visto muchas películas, nos podemos imaginar en nuestra mente cómo se combina este asunto de los prodigios en el cielo y en la tierra, y que está diciendo sangre, y entonces llama la atención, fuego y columnas de humo. Como que el cuadro es sorprendente. Pero hay una cosa importante en esto. Dios hace prodigios en el cielo y en la tierra. Calma la tempestad. ¿No lo hizo? Hace prodigios en la tierra porque derrama su sangre y porque lo que está manifestando, recuerden, partimos del principio. La profecía se da en los términos que los primeros oyentes podían comprender, pero su cumplimiento se da en otro contexto. Pasaron siglos desde que se dio la profecía hasta que se cumplió, y entonces en el contexto de los que ahora escuchaban la profecía, que Pedro dice que se cumplió ¿qué día? El día de Pentecostés. Ok, ese día no hubo sangre, fuego, humo, pero lo que está mostrando es que Dios haría cosas distintas. Prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, y luego lo amplía aún más. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No es, está hablando de la segunda venida. No, porque la siguiente frase dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible. No, no se está refiriendo al día de la segunda venida de Cristo. Se está refiriendo a algo que ocurre antes de la venida de Cristo. Ok, ¿por qué involucra incluso al sol y a la luna en esto? Porque es una forma en que los israelitas de aquel tiempo
podían entender un cambio, y vamos a ponerlo de esta forma, un cambio en el orden de las cosas. Ya no van a volver a ser iguales. ¿Cuál es ese cambio? Ok, esta es una dispensación. Y esta es otra, la segunda, dispensación. ¿Qué es una dispensación? Bueno, técnicamente hablando es como Dios dispensa su gracia sobre la gente, pero llamémoslo, se los voy a dar más claro. Es la forma en que Dios se relaciona con su creación. La forma en que Dios se relaciona con su creación. Solo hay dos dispensaciones. Antes de la muerte y resurrección de Cristo y después de la muerte y resurrección de Cristo. El dispensacionalismo habla de 7, pero no hay cambios trascendentes. De hecho, ni siquiera podríamos ubicar históricamente porque sí han pasado cosas, pero ¿cómo sabemos que no van a seguir pasando cosas? El asunto es que una dispensación es la forma como Dios se relaciona con su creación. Antes de Cristo no daba su espíritu a todos los que eran de su pueblo. Después de Cristo da su espíritu a todos los que son de su pueblo. Tiene que haber un cambio en el orden de las cosas. Y ese cambio no volverá hacia atrás. El pueblo de Israel jamás volverá a ser tomado como el pueblo elegido de Dios, porque ahora los elegidos son todos aquellos de todo tipo de etnia que Dios llama. ¿Y hay claridad en cuanto a esto? Por esa razón, lo que hace involucrando este cuadro, que para los israelitas de su tiempo implicaba un cambio completo en el orden de las cosas, es el hecho de que cuando Jesús muere en la cruz y el velo del templo se rasga en dos, implica que se acabó el antiguo pacto. Dios ya no habita en el templo, sino que ahora habita en los creyentes. Ya es la dispensación de la gracia. Mientras que antes era la dispensación de la ley. Ya es el nuevo pacto del cual Cristo es el mediador. Pero desde Adán hasta el tiempo de Jesús, Dios trató con la humanidad de una forma. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, el alma que peca, si es, pasen ahorita la palabra, rescatada por Cristo, ya no muere. Si es redimida, ya existe la redención. Por esa razón hay un cambio en el orden de las cosas. Por esa razón ahora hablamos del sacerdocio de todos los santos. Ya no queda relegado a los descendientes de Aarón. Ya el reino no queda relegado a David y sus descendientes. Se cumple en Jesucristo y hay una cosa. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, aunque ya lo mencionamos en esta serie de estudios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, cuando habla de que lo que vivió el pueblo de Israel fue ejemplo para nosotros, da una mención muy interesante. Cuando dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Primero dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo del antiguo pacto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora dice que a nosotros nos ha llegado el fin de los siglos. Nosotros nos ha llegado el cumplimiento de las promesas. Las promesas se han cumplido en Jesucristo. Queda una sola por cumplirse, la segunda venida de Cristo. Pero nos dice
antes de que venga Cristo por segunda ocasión, viene este cambio. Antes de que venga, como Joel estuvo anunciando en los dos, bueno, no en los dos capítulos porque todavía estamos en el segundo capítulo, pero en todos los pasajes previos, Joel estuvo enseñando sobre el día terrible del Señor antes de que se cumpla el día de la ira de Dios, el día grande y terrible del Señor. Tiene este cambio de dispensación. Yo vivimos en una nueva dispensación. Algo más que escuchaba de este predicador de los anabaptistas, este hermano menonita, tenía él mucha razón en algo. Dice, muchos menonitas fueron martirizados aún en territorios gobernados por gobernantes reformados. Pero siempre que se les dictaba sentencia, se basaba en palabras señaladas en el Antiguo Testamento. Y los menonitas en su defensa, perdón, no eran menonitas en ese tiempo, los anabaptistas decían, pero eso ya no aplica para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, es cierto, hay un cambio de dispensación. Nosotros no podemos hacer juicios respecto del Antiguo Testamento a la situación. No podemos esperar que el presidente de la nación sea cristiano porque en la Biblia dice que el gobernante debía ser temeroso de Dios. No le vamos a decir a un presidente, escríbete una copia de la ley de Moisés, como decía en el Antiguo Testamento, que todo rey debía de escribir una copia de la ley y guardarla para sí mismo. Porque ya no estamos en el antiguo pacto y estamos hablando solamente del pueblo de Israel en aquel tiempo. Hay por ahí libros que se han escrito, se me olvida ahorita cómo se le llama esta corriente, que dice que un país debería ser gobernado por los 10 mandamientos, por la ley de Moisés. Existe el nombre, se me fue ahorita, sinceramente, pero existe esta corriente cristiana que quisiera el establecimiento de gobiernos basados en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo Dios mandó eso? Hay cristianos que hablan de las guerras justas. No. ¿Cuántos cantos hemos escuchado ahí que dicen, y Dios derrotará a mis enemigos, Dios hace huir a mis enemigos? ¿Cuántos cantan eso? ¿Lo hemos escuchado en cantos, sí o no? ¿Y qué dice el nuevo pacto sobre los enemigos? Que los bendigas. Estamos cantando, pisotearé a mis enemigos, y está en los Salmos, pero ya estamos en el nuevo pacto. Está lo que se llama la oración imprecatoria, significa, Dios destruye a mis enemigos, derrota a mis enemigos. No, ahora te dice que tú debes orar por ellos, pero orar por ellos no es en contra de ellos. Debes amarlos, bendiciéndolos, haciéndoles bien y orando por ellos. Es el nuevo pacto. ¿Por qué podemos hacerlo? En el antiguo pacto no se podía porque el cristiano, no había cristiano, pero el pueblo de Dios no tenía el Espíritu de Dios. Pero ahora tú tienes el Espíritu de Dios y tú puedes bendecir a tus enemigos, interceder por ellos y hacerles bien. ¿Y hay esta comprensión? Por eso no vamos a andar cantando en contra de nuestros enemigos, porque ni siquiera nos debemos andar sintiendo víctimas. ¿Cuántos cristianos repitiendo, arma forjada que no contra ti no habrá? Estamos en el nuevo pacto y tenemos que entender todo esto. Tener una teología incluso en la música, porque tristemente muchos músicos se hacen famosos y se consideran teólogos. Y tenemos por ahí ya muchas cosas que de pronto hay que analizar y comprender la palabra de Dios en cuanto al hecho de que hay un cambio de dispensación. Por eso Jesús dejó de ser, aquí llamó a los discípulos ¿cómo? Primero los llamó siervos y después los llamó. Y luego ¿qué ocurrió? Se murió. Y cuando resucitó, ¿cómo los llamó? Hermanos. Hoy estaba escuchando, me gusta este canto, pues hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Yo tampoco lo voy a cantar, hallé un buen hermano, mi amado Salvador, ¿verdad? Pero ¿cuántos cantos no hay del amigo Jesús? Cuando la palabra dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y eso somos. Porque la palabra, después de la muerte y resurrección de Jesús, jamás nos vuelve a llamar amigos. Nos llama hijos y nos llama hermanos de Jesús.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29, y dice Hebreos 2:10, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero se nos olvida que hay un cambio de dispensación. Las cosas no vuelven a ser iguales. Por eso tenemos que tener sabiduría en la interpretación de la palabra. Y por eso lo pone en un cuadro tan tremendo: fuego, sangre, columna de humo, el sol, la luna. Todo esto implica un cambio en el orden de las cosas. Entonces vamos viendo cómo la palabra de Dios es sencilla y comprensible. Tenemos que comprender cuándo cambiaron las cosas, cuándo empieza el nuevo pacto y terminó el antiguo pacto, cuando Jesús murió y resucitó. La señal de ello, ¿cuál fue? Se oscureció cuando Jesús murió. ¿Qué pasó? Hubo oscuridad por 3 horas. Entonces, digamos, la humanidad nació a un nuevo día. Por eso hay una versión, no la he vuelto a encontrar, que cuando dice que cuando las mujeres fueron, dice al amanecer del día de reposo, pero ya era el domingo, en el primero de los días de reposo. Ya estamos en el reposo de Dios y debemos entrar en él, pero ya estamos en el 8º día, por así decirlo, porque algunos dicen, no es que Jesús resucitó el primer día de la semana, es que resucitó al 8º día, es decir, cuando se cumplió la ley. Y nosotros podemos entender este cambio porque dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo cita Pablo en Romanos 10 del 9 al 13. Alguien que quiera leerlo, Romanos 10 del 9 al 13. Le voy a dar a alguien más. ¿Quién levanta la mano ahí para que me digan? Porque, perdón, es que no la levanté porque estaba buscando el pasaje. Ok, Natán. Luego, Levítico 18:5. ¿Quién se anima leyendo? Ivonne, Levítico 18:5. Efesios 1 del 13 al 14. Neftalí, ok. Y ahorita hay más. Efesios 2, 4 al 9. ¿Quién? Misael, ok. ¿Por ahí alguien está levantando la mano y no lo he visto? Ah, ok. Emi, Salmo 104, 30. ¿Quién más? Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Quién más quiere leer? Paco, ok. Y Ezequiel 37 del 1 al 14. Hermana Félix, Ezequiel 37. Ah, caray, aquí son 14 versículos. Va a leer el 1 y ahorita la voy guiando ahí para ver cuáles vamos leyendo. Ok. Ezequiel, sí es el cuadro del Valle de los Huesos. Bueno, sí, hay que leer los 14, del 1 al 14. Ok. Ezequiel 36, 26 al 27. Romanos 10 del 9 al 13. A ver, los voy a repetir. Romanos 10 del 9 al 13, Levítico 18:5, Efesios 1 del 13 al 14, ya no me acuerdo quién le di Ah, ok, Neftalí. Y luego fue Efesios 2 del 4 al 9, creo que fue el de Misael. Luego Emi, Salmo 104, 30. Luego Ezequiel, Paco 36, 26 al 27. Nuestra hermana Félix, Ezequiel 37 del 1 al 14. Es un cuadro de una visión de Ezequiel. Ok, vamos a ver qué dice Romanos 10 del 9 al 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Ok, termina de hecho citando a Joel, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está citando a diferentes pasajes del Antiguo Testamento, donde esto ya estaba anunciado. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué diferencia hay con respecto del Antiguo Pacto? Vamos a ver qué dice Levítico 18:5. Levítico nos dice cómo va a vivir el hombre si guarda los mandamientos. Acá dice el que invoque el nombre del Señor. Acá gánate tu salvación, acá pídela a Dios. El asunto es que aún en el antiguo pacto la salvación era por fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es cierto, no estaba todavía el antiguo pacto, pero era la antigua dispensación. Y David creyó a Dios, le fue contado por justicia, y Moisés creyó a Dios, le fue contado por justicia, y todos los que eran salvos por la fe. Eso nunca ha cambiado, pero el asunto es que no tenían una palabra que los guiara a eso, sino que ellos tenían que creer, porque Abraham ni siquiera tuvo una Biblia. Y ahora nosotros somos salvos invocando el nombre de Dios, que es lo que nos está señalando. Pero esto implica una situación que vamos. Este término, nuevo nacimiento, es el que hace la distinción. Leímos hace un rato, cuando oímos el Evangelio de la verdad y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que Dios prometió, el que Jesús prometió. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. ¿Por qué creímos en Jesús? Porque nacimos de nuevo. ¿Por qué razón nacimos de nuevo? Ok, bueno, vamos a leer nuevamente Efesios 1, 13 al 14. El Espíritu Santo es puesto como un sello, y un sello significa algo que ya no se quita. ¿Como un sello de qué? De garantía de la recepción de la promesa. Significa, un sello puede implicar dos cosas. Compras un producto en el mercado y trae un sello de garantía. ¿Qué significa ese sello? Que nadie lo ha abierto, porque en el momento en que lo abres se rompe el sello, ¿verdad? Entonces el sello es garantía del producto. Pero cuando se le pone un sello a algo, también significa propiedad. Ese es mío, pues le pongo a lo mejor ya no un sello, una firma, le pongo mi nombre y significa que es mío. Dios nos ha sellado con el Espíritu para señalar que somos de Él. Pero nos lo ha dado como garantía de que vamos a recibir la vida eterna. ¿Por qué estás seguro que vas a recibir vida eterna? Porque Dios te ha dado su Espíritu. Ahora, hay todavía más. Efesios 2, del 4 al 9. Dios, que es rico en misericordia, causa del gran amor con el que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a ustedes han sido salvados. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, por obra para que nadie se gloríe. Hay un punto que hace la diferencia en la forma de pensamiento y de doctrina de la palabra que tenemos que definir. ¿Qué ocurre primero? ¿Primero creo y por eso nazco de nuevo? ¿O primero nazco de nuevo y por eso creo?
Ahí está la prueba. Si yo primero creo, la salvación de quién es obra. Mía, que yo creí, ¿sí o no? ¿Por qué me dio Dios salvación? Porque creí. Entonces me la merezco. ¿Es eso correcto? Ok, ¿qué dice? ¿Por qué razón nacimos de nuevo? El pasaje que acabamos de leer. Por gracia, porque Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo. ¿Por qué nacimos de nuevo? El deseo de Dios simplemente. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, dice que creímos. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero aclara algo. Y esto no viene de ustedes y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? La fe. La fe para creer quién te la dio. Porque si es por gracia, ni siquiera tú aportaste tu fe. ¿Por qué creímos? Porque nacimos de nuevo. Y como consecuencia de haber nacido, porque ¿cuántos muertos pueden creer? Ahora, cuando la palabra dice que somos esclavos, el esclavo no tiene voluntad propia. Está sujeto a la voluntad del amo. Y por lo tanto, el colocarnos bajo el cuadro de un muerto o de un esclavo significa que no teníamos nosotros posibilidades de elegir a Dios. Nacimos de nuevo y como consecuencia de haber nacido de nuevo, creímos. Y por haber creído fuimos salvos. Eso se llama el orden de la salvación. Por eso es por gracia. Porque ¿quién te dio a ti el nacer de nuevo? Dios. ¿Por qué razón? Ok, no lo hemos repartido, pero ahorita vamos a llegar a ese versículo. Vamos a ver Salmo 104:30. Salmo 104:30. Envías tu espíritu y son creados. Hablando de la naturaleza. El asunto es que Dios envía su espíritu y nos da nueva vida. Nacer de nuevo es algo que no podemos hacer por nuestra voluntad, porque ¿cuántos de ustedes nacieron a esta vida por su propia voluntad? No está en nuestra capacidad nacer de nuevo, ¿sí o no? Por esa razón tampoco es nuestra elección nacer de nuevo. ¿Quién nos colocó en esta vida? Dios. ¿Quién nos coloca en la vida eterna? De ahí el hecho de comprender por qué razón se llama gracia. No hay ni siquiera una aportación de nuestra parte porque ni aun la fe con la que creímos provino de nosotros, pues es un don de Dios. Y por eso aclara, no por obras para que nadie se gloríe, porque no es que yo haya elegido a Dios o yo haya creído en Cristo, sino que es que Dios me eligió a mí y me dio esta fe, y entonces yo en mi voluntad, que ahora es afectada, digo, en obediencia a esta obra de Dios, yo decido seguir a Cristo. Mi voluntad ahora está involucrada, pero porque ya tengo salvación. Y todo ya viene como consecuencia de la salvación. Por esa razón, tenemos más motivos para glorificar a Dios, porque provino de Él. Vamos a continuar, Ezequiel 36, 26 al 27. Este pasaje es la forma en que Dios expone en el antiguo pacto el nuevo nacimiento. Yo haré y pondré y pondré y pondré y les daré. Y todo es obra de Dios. No nada es nuestro. Es el sentido de la gracia. Por eso también tenemos que vivir por gracia. Todo proviene de Dios. Y entonces, por esa razón, dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Porque hay una cosa. Ahorita terminamos el pasaje que falta. Porque en el monte Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Llamados, escogidos. Son los términos con los que Dios se refiere a aquellos que Él ha llamado a salvación, aquellos que Él ha hecho nacer de nuevo. No hay elección humana. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe o para que nadie presuma. Pero si yo puedo decir que yo elegí a Dios y que yo creí en Dios, yo tengo algo que presumir. Algo que me distingue de los demás por razón de mis acciones. De pronto vemos, yo no pude hacer eso. Fue obra de Dios porque yo como estaba en pecado. Por eso Efesios, que habla de por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Primero dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Ustedes creen que a un pecador le interesa creer en Cristo? No andan por ahí pecando y dicen, ay Dios, sácame del pecado. No, están diciendo, tráete otras y destapa y háblale a fulano y andan contentos, ¿sí o no? Y el que dice que el que no vino para beber vino, ¿a qué vino? ¿No? Y todo este tipo de cosas. Decían los españoles, ¿no? Al que no le guste la cerveza será un animal, dice ahí una canción. Entonces, porque al mundo le gusta el mundo y el mundo sirve como esclavo del pecado con mucho gusto a su amo. Y creemos que el mundo está diciendo, ay, ya no quiero al pecado, ya no quiero al pecado. No está viendo incluso cómo pecar mejor. Porque hasta la tecnología sirve para el pecado. Y en muchos aspectos, muchas cosas se han diseñado por razón del pecado. Veamos finalmente el cuadro de la obra en que Dios es el que dispone de dar el nuevo nacimiento en Ezequiel 37, del 1 al 14, con nuestra hermana. Me sacó en el Espíritu del Señor y me puse en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar en el derredor de ellos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos, y me preguntó, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer en que en ustedes entre el Espíritu, y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sobre yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel, los cubrió, pero no había espíritus en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme, inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros. Pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes, y
y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, habla y lo he hecho, declara el Señor. Aquí los huesos estaban secos. ¿Qué lección tenían los huesos? ¿Podían creer? Estaban secos de plano. ¿Y cómo terminaron? Siendo un pueblo con el Espíritu de Dios. Es un ejemplo para que comprendamos lo que significa el nuevo nacimiento. Aquel que estaba muerto, sin posibilidad, por la obra de Dios. Profetiza sobre ellos y los huesos se unieron, le salieron tendones, piel, etcétera, se cubrieron, no había espíritu en ellos, y profetizó Ezequiel para que el espíritu viniera sobre ellos y cobraran vida. En los términos del pueblo de Israel de los tiempos de Ezequiel, fue como ellos podían entender lo que era el nuevo nacimiento. Digo, vale la pena haber leído toda esta profecía para entender realmente desde dónde parte el poder de Dios. Porque el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es Jesús llamando a Lázaro de la tumba. Lázaro no decía, Señor, dame vida. Estaba muerto. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús. Recibió vida y respondió al llamado de Jesús. Y esto es lo que implica el hecho de que nosotros nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Esto vamos a no repartir por ahí porque estoy viendo que no lo anoté. Santiago 1:18. Alguien que quiera leerlo, Santiago 1:18. Adelante, hermana. Él de su voluntad. En la Nueva Biblia de las Américas dice, él en el ejercicio de su voluntad, es decir, por su soberanía y su decisión personal, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Nos pidió nuestra opinión? No. Pues su elección. Porque él es soberano. Porque él nos creó para creer en él. Porque él nos creó para tener nueva vida. Esa parte es lo interesante del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no lo había en la antigua dispensación. Ahora hay nuevo nacimiento en la nueva dispensación. Por esa razón hay un cambio en el orden de las cosas. Y por eso Joel dice, en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación. ¿Y a qué se refiere? Miren, voy a ser breve. Si quieren nada más anotar y lo comento. Gálatas 4:21 al 31, para no extenderme mucho. Bueno, lo voy a leer. Lo leo yo. Y yo agradezco todas las lecturas de cada uno, pero para ir mencionando nada más algunos puntos. Gálatas 4:21 al 31 dice, díganme los que desean estar bajo la ley. Todos aquellos que dicen todavía queremos estar como en la antigua dispensación. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ok, sabemos que la sierva se llamaba Agar y la libre se llamaba Sara. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿Quién es el hijo de la sierva? Ismael. Ok, el padre de los árabes, pero vayamos solo al punto de que es Ismael. Y otro de la libre, fue Isaac. Ok. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿Por iniciativa de quién nació Ismael? Por iniciativa de Sara. No, se me hace que Dios te va a dar un hijo, pero no conmigo, toma mi sierva, y por voluntad de Sara nació Ismael. Interesante porque fue voluntad de la libre. Dice, y el hijo de la libre por medio de la promesa, por decisión de quién nació Isaac. De Dios, porque Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo, y de aquí a un año yo vendré y Sara tendrá un niño. Sara de 90 años, Abraham de 100 años, y tuvieron un hijo cuando Sara era estéril y no podía tener hijos. Nació por medio de la promesa. Ok, vamos a irnos identificando no tanto con Ismael y con Isaac, sino con Sara y con Agar, para saber a quién nosotros queremos pertenecer. Porque dice, esto contiene una alegoría.
Pues estas mujeres son dos pactos, un pacto acá y otro pacto acá. Dos pactos, uno procede del monte Sinaí. ¿Por qué del monte Sinaí? Porque ¿dónde se dio la ley? En el monte Sinaí. El otro monte no lo menciona, pero lo vamos a mencionar en un rato. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Agar representa la ley de Moisés. Qué interesante. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, no en la península de Sinaí, que siempre ha sido Egipto. Está en Arabia, el monte Al-Wiz, algo así se llama. Y de hecho ya lo pueden ver más en Google Maps, porque ya incluso lo ponen. Los árabes antes no querían que los cristianos, digamos, y bonche de cristianos yendo a Israel y todo para que el monte Sinaí y todo eso, pues no querían que fueran para allá, pero ya lo ponen y está cercado y está prohibido entrar. Ok, el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a qué ciudad? A la Jerusalén actual. No es Tierra Santa, pero se le puso así para que la gente viajara, para que el primero fueran los cruzados y quisieran liberar para obtener ganancias, porque había que tener una ruta alterna hacia toda la riqueza oriental que el Papa no podía o no quería pasar por Constantinopla, porque los orientales no se sometían al Papa, tenían su propia iglesia, la iglesia ortodoxa griega. Entonces son cuestiones políticas todo esto. Es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Es decir, los que viven en Jerusalén están en esclavitud, pertenecen al pueblo de Israel que está en esclavitud. Los que están bajo la ley de Moisés están en esclavitud porque son esclavos del pecado. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Dice, pero la Jerusalén de arriba, está la Jerusalén terrenal. Cuando con los pastores dicen, vamos a orar por la paz de Jerusalén. ¿A qué Jerusalén nos referimos? Porque la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Corresponde a Sara. Nosotros somos de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal corresponde a la antigua dispensación. La Jerusalén de arriba para el cristiano es la que nos corresponde. Y entonces dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, aunque no seamos descendientes de Abraham según la carne. Tampoco sabemos, porque Abraham tuvo más hijos finalmente. Tuvo 6 más con Cetura. Y si somos descendientes de Abraham según la carne, pues no sabemos finalmente, pero somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo, dice. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Todo lo que estamos viendo de toda esta situación actual, que no se limita a Palestina, sino a muchas partes del planeta Tierra, está ocurriendo hoy en día porque los cristianos son perseguidos por los que están según la carne. Y la realidad es que ¿quién está orando por los cristianos palestinos? Que había muchos, y las iglesias siendo bombardeadas, destruidas, pero los cristianos no están comprendiendo todo eso. Dice, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Bueno, veamos los dos montes ahora en Hebreos capítulo 11, para tener un poquito más de claridad de lo que Joel está diciendo. Vamos a Hebreos capítulo 12, perdón. Hebreos 12. Trato de no detenerme mucho aquí, pero dice el versículo 18. Hebreos 12, 18 dice, porque ustedes no se han acercado al monte que se puede tocar. Este es el monte Sinaí. ¿Qué había en el monte Sinaí? Dice, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que se oyeron, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada.
Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Qué está describiendo? El día que se dio la ley de Moisés en el monte Sinaí. Ustedes, en cambio, se han acercado ¿a qué monte? Al monte Sión. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, una enorme cantidad de ángeles. A la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel acusó a Caín, la sangre de Jesucristo nos da redención. Bueno, dos montes. El monte Sinaí del antiguo pacto, el monte de Sión del nuevo pacto, y entonces dice Joel, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿A qué Jerusalén se refiere? A la Jerusalén de arriba, a la de la libre. ¿A qué monte se refiere? Al monte de Sión, que corresponde al pueblo de Dios, a la Jerusalén celestial. Va quedando esto claro porque el cristiano debe ser consciente de esto. Porque debido al dispensacionalismo y todas estas ideas que se han enseñado, la realidad es que el cristiano ha perdido mucho. Entonces, termino. El asunto es que dice, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Por qué sobrevivientes? Porque Dios desde Isaías empezó a decir, si Israel fuera como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Le dijeron a Jesús, son muchos los que se salvan, y él dijo, ancha la puerta y el camino para los que se pierden, y muchos son los que van por ella. La entrada y el camino son angostos que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El asunto es que solo el remanente es salvo, porque solamente aquellos que Dios ha llamado son salvos, porque no depende de los seres humanos, sino de Dios. Y por esa razón, hay una cosa importante, el Espíritu Santo es necesario para que nosotros tengamos vida, y por esa razón a los discípulos Jesús les dijo, esperen el Espíritu en Jerusalén, no se vayan hasta que haya venido el Espíritu y serán mis testigos, porque necesitamos el Espíritu para ser testigos de Jesús. Pero terminamos con esto. Dos pasajes nada más. Vamos todos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. ¿Cuál es la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El sello que Dios puso en nosotros, con el que Dios nos ha ungido, es que nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en él. Vamos al capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Aquí nosotros entendemos la presencia del Espíritu, es lo que nos dice, tú tienes relación con Dios. Tienes nueva vida. El Espíritu Santo que habita en nosotros es lo que Dios nos ha dado para llegar a ser lo que debemos ser. Es cierto, nosotros podemos entristecer al Espíritu, podemos apagar al Espíritu. Ahí está el Espíritu, pero no nos está moviendo, porque si nosotros en nuestra propia voluntad decidimos aislarnos y decidimos hacer algo que no agrada a Dios, el Espíritu no nos detiene. Pero ¿qué hace el Espíritu? Nos redarguye. Y hay algo importante. Bueno, terminemos hoy con Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y dice el versículo 14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando tú te apartas de Dios? Ahí está, es un sello. No se va a quitar, va a decir, bueno, ya pecó, vámonos y ya. Como los que consideran que la salvación se pierde, porque hay una advertencia. En Hebreos 10 dice, y Hebreos 6, que si la salvación se pierde, ya no hay forma de recuperarla. Solo queda un horrible juicio. Pero la realidad es que el Espíritu permanece, pero te recuerda que eres hijo de Dios. Por eso el cristiano se arrepiente. Por eso el cristiano es redarguido por el Espíritu. Por eso el cristiano, aun cuando pudiera estarse metiendo en un lugar donde Dios no le agrada que esté, el Espíritu le está recordando, tú eres hijo de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos nueva vida y somos llamados para volver a Dios y no apartarnos de Él. Por esa razón vivimos en nuestra nueva vida para llegar a ser la persona que Dios espera que seamos. Que tenemos el Espíritu de Dios, que Él es la garantía de que estaremos en la eternidad. Así es que vamos a concluir en oración, agradeciendo a nuestro Dios toda su bondad y lo que Él nos ha concedido, dándonos su Espíritu. Hemos hablado más sobre este tema, hoy terminamos aquí, considerando esta promesa de Joel, el orden de las cosas. La forma en que Dios se relaciona hoy con nosotros es distinta como lo hacía en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento hablaba en términos que personas terrenales comprendían en términos terrenales. Pero hoy, de acuerdo a 1 Corintios 2, hoy hablamos palabras espirituales en términos espirituales como el Espíritu nos ha dado. Así es que vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha colocado en esta posición. Padre, alabamos tu nombre y agradecemos lo que tú nos has concedido. Sea tu nombre bendito y gracias por el Espíritu que nos has dado para entender que tenemos vida en Cristo, para entender que fuimos salvos, para comprender tu palabra, Señor, y poder pensar tus pensamientos de la manera correcta, porque nos has dado la mente de Cristo y nos has revelado por medio de tu Espíritu tu palabra. Y lo que hoy leemos en Joel y que podemos ver reflejado el día de Pentecostés a través de la predicación del apóstol Pedro, nos habla, Señor, de la manera en que tú has querido hacer de nosotros un reino de sacerdotes, que pueda hablar tu palabra, que pueda pensar tus pensamientos y que pueda vivir conforme a tu voluntad, Señor. Si este es tu deseo, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo avive en nosotros tu palabra, Señor, y manifieste tu voluntad para que seamos una iglesia que en verdad pueda comprender lo que significa vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Que sea, Señor, tu gracia en nosotros y te pedimos que todos los que hoy hemos estado aquí, Señor, podamos comprender esta palabra de tal modo que nuestras vidas sigan siendo transformadas por tu obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Vamos a ponernos de pie.